Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Franco, por la introducción. Hoy estamos en la tercera presentación de este curso de endocrinología canina. Hoy ya cambiamos de tema, así que, bueno, espero que les interese. Vamos a hablar del hipotiroidismo canino y puntualmente los grandes temas que son el Cushing, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus, van a tener dos partes, es decir, eh, dos lunes con dos presentaciones distintas para abordar estas enfermedades tan prevalentes. En el caso del hipotiroidismo, si bien es un tema un poco más simple en términos clínicos, por así decirlo, y la fisiología y la fisiopatología, tiene un inmenso problema a nivel diagnóstico. Por eso la clase de la próxima semana va a ser exclusivamente lo que es el diagnóstico. El tratamiento nos lleva no más de 10 minutos, así que vamos a estar la próxima clase hablando mucho y mucho sobre el diagnóstico. Eh, Ustedes saben que si bien es o la más prevalente o una de las más prevalentes en el perro, también tiene un problema muy grande que es ser posiblemente la más sobrediagnosticada en endocrinología veterinaria. Es la enfermedad por excelencia donde más errores se cometen y donde yo creo que más perros en el mundo están medicados con levotiroxina que los que efectivamente lo son. Son apreciaciones mías, pero eh, uno de los objetivos de estas dos charlas que justamente está como diseñadas para profundizar mucho tanto en la clínica como en el diagnóstico, es justamente evitar el sobrediagnóstico. Así que vamos a ver los distintos tipos de presentaciones, pero vamos a también ser bien severos con el criterio diagnóstico para no medicar innecesariamente a los pacientes. Bien, en esta primera parte, o sea, en la presentación de hoy de hipotiroidismo, vamos a hablar, como siempre, desde las bases. Vamos a hablar de la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Vamos a hablar de un poco de la epidemiología del hipotiroidismo canino, si bien en Argentina o en Latinoamérica, que bueno, son todos los alumnos, participantes, colegas, como de Latinoamérica. Entonces no tenemos estadísticas propias, sinceramente. Es una pena. Así que muchos o la mayoría de los conceptos que vamos a traspolar son de poblaciones que no son las nuestras, es decir, razas que quizás no tenemos, eh, conductas o tradiciones o hábitos de las ciudades o de los países que son distintas a las nuestras y que van condicionando de alguna forma las prevalencias y las predisposiciones. Y obviamente tampoco tenemos los mismos métodos diagnósticos muchas veces. Así que la siguiente presentación vamos a hablar un poco de qué es lo que tenemos, qué es lo que se podría hacer y qué no tenemos, y bueno, y en definitiva, qué vamos a hacer para, dentro de los recursos que tenemos, llegar a un diagnóstico adecuado. Vamos a hablar un poco de las causas de hipotiroidismo. Si bien es bastante simple y hay dos, groseramente, vamos a describir un poco las otras que, bueno, no está bien dejarlas de lado porque tienen sus particularidades. Y vamos a hablar en la segunda mitad de la presentación de hoy de la presentación clínica. Si bien es algo que se puede sintetizar en pocas diapositivas, hay un montón de temas que ameritan y que exigen una discusión más pormenorizada, porque del mismo modo que se hace un sobrediagnóstico, del mismo modo se hacen estudios con ese eventual sobrediagnóstico y se hacen correlaciones con signos clínicos que no sabemos a ciencia cierta si efectivamente se producen en el hipotiroidismo canino, como lo vamos a ver a lo largo de la segunda parte. Bien, como empezamos la semana pasada, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, en este caso tenemos que hay una secreción de TRH a nivel de los
núcleo supraóptico y paraventricular, que son quienes sintetizan en las neuronas parvocelulares este tripéptido, y que va a liberarse a nivel hipofisario y va a estimular la síntesis y liberación de TSH. Si bien tiene una mayor expresión a nivel hipotalámico en estos núcleos, también se expresa este tripéptido en cerebro, células C tiroides, células beta pancreáticas, miocardio, órganos reproductores y médula espinal. Su principal función y por lo cual la traigo a mención en este momento es que estimula síntesis y liberación de TSH y prolactina. ¿Bien? Y obviamente un trofismo de las células tirotropas, que son las células a nivel de adenohipófisis que van a producir la TSH. Es un receptor el receptor de TRH es un receptor de membrana acoplado a proteína GQ fosfolipasa C. A nivel hipofisario, ya lo vimos la semana pasada, no la anterior, en la primera charla. Ustedes saben que la adenohipófisis es una porción de la hipófisis que está caracterizada por una producción hormonal múltiple, gobernada por distintos ejes hormonales, pero en esa adenohipófisis se liberan y se sintetizan múltiples hormonas como las que vemos ahí, que van a regular distintos órganos y distintos sistemas. ACTH, como vimos en Cushing, es la hormona adenohipofisaria que va a estimular a nivel adrenal la producción y liberación de cortisol principalmente. Tenemos también hormona de crecimiento, que la vamos a ver no tanto en perros, sino a aquellos que les interese el módulo de felinos, en patologías importantes como la acromegalia, que en el gato es una de las endocrinopatías más prevalentes. Prolactina, que honestamente no la medimos de rutina, yo creo que ahí nos estamos perdiendo alguna dimensión importante, pero bueno, es un eje que no estudiamos mucho. Bueno, TSH, que es el que nos convoca hoy, y las gonadotrofinas, que son LH y FSH. Bien, la TSH es una glicoproteína de 2 subunidades, alfa y beta. La alfa es común a otras hormonas de la adenohipófisis, como la hormona luteinizante y la folículo estimulante, es decir, LH y FSH. Y asimismo con la gonadotrofina coriónica humana. Y la parte específica es casualmente la beta, que es la que tiene 118 aminoácidos y que conforme se produzca TSH, LH, FSH o alfa o gonadotrofina coriónica humana, va a haber una subunidad beta diferente. La función de TSH, bueno, es múltiple y en este eje tan particular va a estimular la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, obviamente a nivel de las glándulas tiroideas ubicadas en el cuello. Trofismo tiroideo va a estimular ciertos transportadores y enzimas involucradas en la síntesis de hormonas tiroideas. Un ejemplo es estimular el transportador de yodo, el NIS, importantísimo en el ingreso de yodo en estas células tirotropas. La tiroperoxidasa, enzima clave en la síntesis de hormonas tiroideas, que está gobernando un poco casi todas las funciones de esa síntesis, como vamos a ver ahora. Tiroglobulina, que es esa gran macromolécula que es acúmulo de las hormonas tiroideas antes de la liberación. Vamos a ver funciones de endocitosis del coloide, que es esta tiroglobulina, y la liberación misma de hormonas tiroides. El receptor de TSH es un receptor de membrana acoplado a proteína GS, G estimulatorio. Esto está tomado del Feldman, es como una disección anatómica del cuello de un perro, donde lo que quiero que veamos puntualmente
es que tenemos básicamente dos lóbulos tiroideos, izquierdo y derecho, y asimismo 4 glándulas paratiroideas, 2 craneales y 2 caudales. Las craneales generalmente se pueden hasta incluso ver en ecografía y las señalan como posible paratiroides, posible quiste, posible nódulo, etc. Pero generalmente son las glándulas paratiroideas. Raro encontrar nódulos a ese nivel, pero tengan presente que el hiperparatiroidismo puede acontecer y en algunos casos se puede visualizar por ecografía. Tiene que ser un buen equipo y tener cierta experiencia en la evaluación. Pero bueno, lo importante es que están ubicadas las glándulas tiroideas en el perro en los primeros anillos traqueales. En el gato esto es un poco más flexible, ya que pueden ser más móviles y hasta incluso siendo normales ubicarse en la entrada del tórax. Algunos tienen istmo, y lo importante para señalar que si bien ustedes tienen que incorporar, si no lo tienen hecho ya, la palpación de las glándulas tiroideas en el perro. Pero hay que aclarar algo importante, que es que no son palpables en primera instancia. Y mucho menos en un paciente hipotiroideo. ¿Por qué digo y mucho menos? Porque, insisto, yo voy en contra de ciertas mitologías y ciertas músicas que sonaron o que suenan en nuestro ambiente, es que las glándulas tiroides de los perros con hipotiroidismo están más grandes y que por dicha razón las tenemos que palpar y que si nosotros evaluáramos el volumen tiroideo están más aumentados en los pacientes hipotiroides. Eso lo aclaro desde el principio, no hay ningún tipo de evidencia sobre eso y por el contrario, los pocos estudios en ecografía sobre este tema informan que las glándulas tiroideas de los perros hipotiroides son glándulas más pequeñas, por lo tanto más difíciles de palpar. ¿Se podrían palpar en alguna situación? Sí, dicha situación puede ser algún tipo de tiroiditis o puntualmente un carcinoma tiroideo. Los adenomas tiroideos en general en el perro no se palpan, en general. Llegamos a palparlos una vez que ya se transformaron en carcinomas. Esto como generalidad. Vamos a ver un poco en el módulo de tiroides, de carcinoma tiroideo. Así que bueno, tengan presente, primeros anillos traqueables se palpan con ambas manos o con una mano, con movimientos hacia arriba y hacia abajo suavemente alrededor de la tráquea y tengamos presente que en general no se palpan. Bien, la unidad funcional de este tejido tiroideo es el folículo. El folículo está dado por ese epitelio cúbico que envuelve de alguna forma esa unidad, generando como un perímetro de células cúbicas que son los tirocitos, y en cuyo centro o núcleo está el coloide. El coloide está compuesto principalmente por esta tiroglobulina que mencionamos antes, que es como una especie de reservorio o almacén de hormonas tiroides. En el medio, como siempre, tejido conectivo manteniendo la estructura del tejido. La síntesis de hormonas tiroides es un tanto compleja. Vamos a simplificarla fácilmente en pocos pasos. Tenemos la incorporación del yoduro, a nivel del capilar, y el que interviene es justamente el transportador que mencionamos antes, que es el importer sodio-yodo. Va a tomar el yoduro de circulación y lo va a incorporar dentro de la célula y asimismo va a ser liberado por la pendrina a el coloide, o sea, ese espacio que vimos antes interno de ese folículo tiroideo. La TPO es la tiroperoxidasa, como les decía, es una enzima multifuncional y clave en esta historia, y va a intervenir en primera instancia en la oxidación de ese yoduro y en la organificación de ese yoduro en las moléculas de tiroglobulina, es decir,
El MIT o el DIT va a depender de la cantidad de iodos que tenga ese compuesto, que puede ser 1 de mono o di de 2. Y luego va a haber un acoplamiento de estas estructuras entre las distintas DIT o MIT. Entonces podemos tener T3 o T4, dependiendo si tenemos 3 iodos en esa molécula o 4 iodos, para dar lugar a las famosas hormonas tiroides, que son la T3 y la T4. La T4, la sinonimia más empleada, obviamente, es tiroxina. Bien, y ese coloide va ingresando, o esa porción de la tiroglobulina ingresa nuevamente a la célula, al tirocito, y se va disgregando en estas posibilidades, como dijimos, T4, T3, hay T3 reversa, hay distintas expresiones de estas hormonas tiroides. Y este conjunto de hormonas se va a liberar a circulación general y obviamente a nivel de los distintos tejidos va a ejercer las distintas funciones. Las hormonas tiroides, para ir más en profundidad, son aminoácidos iodados derivados de tirosina. El mecanismo de acción básicamente tiene que ver con actuar a nivel de receptores nucleares, a diferencia de TRH y TSH que mencionamos antes, que son receptores de membrana, y principalmente regulan la transcripción génica, con los efectos, como ustedes saben, son más lentos a ese nivel porque hay que inhibir o estimular ciertos genes para que después se expresen las proteínas cuyos genes codifican. Entonces, todo eso no es algo inmediato. Desde luego que también hay efectos mediados no genómicos, como vimos con cortisol, que van a actuar sobre receptores de membrana. Pero principalmente, y la gran mayoría de los efectos, están dominados por receptores que actúan a nivel genético. La T3 tiene mayor afinidad que la T4 sobre los receptores y es la hormona más activa, por así decirlo, a nivel celular. La conversión de T4 a T3 se produce en los tejidos periféricos por las deiodasas 1 y 2. Y vamos a ver que tenemos múltiples efectos de las hormonas tiroides. Los sistemas hormonales son sistemas de comunicación y de múltiples funciones fundamentales a nivel fisiológico. Las semanas anteriores hablamos de cortisol y las innumerables funciones que tienen a cargo en condiciones normales y el desastre que generan en condiciones patológicas. Las hormonas tiroides están en un orden muy similar, son bastante democráticas en las funciones que cumplen. En primera instancia, señalar que intervienen en el metabolismo basal, es decir, aumentando esa energía base como para ejecutar las funciones mínimas de un organismo vivo. Entonces, termogénesis van a aumentar el consumo de oxígeno, el metabolismo basal y la producción de calor. A nivel del metabolismo intermedio, es difícil sintetizar como lo sintetizamos la vez pasada con cortisol, porque estamos con el riesgo de simplificar pedagógicamente un concepto. En pocas palabras podemos decir que sobre el metabolismo proteico aumentan la síntesis proteica en concentraciones fisiológicas. Pero tanto el déficit como el exceso de hormonas tiroides, por el contrario, generan catabolismo proteico. A nivel lipídico, incrementan la lipólisis y el catabolismo del colesterol. Y a nivel de los hidratos de carbono, van a estimular la gluconeo y la glucogenólisis. A nivel del sistema cardiovascular, tienen efectos inotrópicos y cronotrópicos, positivos. Crecimiento y morfogénesis es probablemente una función más que fundamental,
y que la vemos alterada en ciertas situaciones donde hay un hipotiroidismo congénito, por ejemplo, tanto en el humano con una enfermedad o con una presentación, un tipo de presentación que es el cretinismo, donde son pacientes con una baja talla y múltiples problemas neurológicos y de conexión. En el perro se presentó una situación similar y justamente se debe a esta incidencia o esta acción directa de las hormonas tiroides sobre el crecimiento y el desarrollo de los animales. Dentro de los estímulos o de las funciones del sistema nervioso autónomo, a nivel simpático aumenta el número de receptores beta adrenérgicos y potencian el efecto de las catecolaminas. Sobre el eje hipotálamo hipofisario, a nivel hipófisis, obviamente retroalimentación negativa, inhiben la secreción y liberación de TSH y aumentan la transcripción de hormona de crecimiento. Esto es bastante interesante por lo que vamos a ver hacia el final. Y sobre el hipotálamo hay menor síntesis y liberación de TRH. Dentro de lo que es el sistema nervioso, podemos simplificarlo, que las hormonas tiroides estimulan el desarrollo y la mielinización neuronal. Para sintetizar un poco, tenemos estímulos del sistema nervioso central, que como vimos la primera presentación sobre Cushing, esto es una cuestión pedagógica, hay una múltiple comunicación de distintos circuitos del sistema inmune, del sistema endocrino y del sistema nervioso, y esto es un eje jerárquico pedagógico que simplifica un poco la cuestión, pero en realidad sepamos o consideremos que es bastante más complejo. A nivel hipotalámico, producción de TRH, a nivel hipofisario, producción de TSH, y a nivel tiroideo, producción de T4 y T3. Esta T4 y T3 va a circular principalmente dentro de lo que es T4 en un 99.9 unido a proteínas, y la T4 libre 0.1% de ese total. La relación generalmente T4-T3 es del orden del 20:1, es decir, T4 es mucho más alta la concentración que hay en sangre. El 40 al 60% de la T3 proviene de la conversión de T4. Estas hormonas tiroides van a ir a los distintos tejidos a producir los distintos efectos fisiológicos y van a ejercer a nivel hipotálamo hipófisis la retroalimentación negativa para moderar la producción de hormonas tiroides. Bien, entrando ya de lleno a la enfermedad que nos convoca hoy, que es el hipotiroidismo en el perro, para muchos autores es la enfermedad endocrina más común en la especie. Esto, insisto, es como un podio medio difícil de definir porque las estadísticas son bastante complejas, dependen de cada país, depende de qué reclutamiento de datos se hayan hecho, depende de cómo se hizo el diagnóstico. Piensen esto, porque las estadísticas en una enfermedad con un diagnóstico tan controversial van a cambiar bastante las conclusiones. Entonces, generalizando un poco y haciendo un podio con el hipotiroidismo, la diabetes y el Cushing, diremos que el hipotiroidismo es una de las enfermedades endocrinas más comunes, si no la más común en el perro. Pero tenemos, como dijimos desde el inicio, dificultades en la interpretación del laboratorio endocrino. Tema de la clase del lunes que viene. Y un tercer aspecto que es bastante controversial. En primera instancia, el tratamiento es súper simple, se suplementa con levotiroxina, que es T4 básicamente, y nunca o pocas veces vemos un tratamiento tan noble donde, bueno, te falta esto, voy a la farmacia, compro eso y te lo pongo en el cuerpo. Simple. Y es relativamente inocuo, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué relativamente inocuo? Porque sobre
Sobre estas tres premisas, infiero, tenemos este gran problema, que es la enfermedad endocrina más sobrediagnosticada en nuestro medio y en el mundo. Este inicio es común a muchas presentaciones de otros endocrinólogos en el mundo. ¿Por qué? Porque pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en Oceanía, pasa en todos lados. Justamente creo que es por el aspecto que está en el medio, las dificultades en la interpretación del laboratorio endocrino. Y está correlacionada con esta supuesta inocuidad del tratamiento donde, bueno, si le pifio, si no es, yo tiene hipotiroidismo y le doy la levotiroxina, yo se la doy por las dudas y no va a pasar nada. Lo cierto es que es verdad, no es que el animal se muere después de la primera toma si no tiene esa enfermedad. Pero del mismo modo no es tan tóxica como puede ser, no sé, el fenobarbital, o tantos efectos adversos como puede ser una dosis moderadamente alta de corticoides. Eh, no genera un problema visible tan rápido y tan evidente para la gente y para el colega. Entonces, por estos dos aspectos, los problemas de interpretación del laboratorio y esta supuesta inocuidad del tratamiento, yo creo que es donde más errores se cometen en la clínica endocrina, que es asumir que el paciente tiene hipotiroidismo cuando en realidad no tiene hipotiroidismo. Bien, dijimos entonces la más común o de las más comunes endocrinopatías en el perro, rarísima en el gato, bastante común en los humanos. Tiene dificultades a nivel diagnóstico, el tratamiento es sencillo y si se diagnostica y se trata en forma adecuada, el pronóstico es realmente excelente. Aquellos pacientes que tenemos, que debemos todos tener pacientes con hipotiroidismo, yo creo que no generan problemas. Es un paciente que la adherencia al tratamiento es bastante buena, la gente ve una respuesta rápido o en los primeros meses ya se ve un cambio bien marcado y en general la gente está contenta porque veía un deterioro que de pronto luego el tratamiento ya no lo tiene. Bien, unas palabras sobre el proyecto Alive, porque lo voy presentando en las distintas charlas. La vez pasada sobre Cushing hablamos de los distintos consensos para el diagnóstico y para las definiciones claves en esta enfermedad. Puntualmente pongo esta foto porque en este tercer ciclo que se trató sobre hipotiroidismo e hipertiroidismo, no sé si se ve bien ahí mi cara con anteojos, me tocó la fortuna de poder ir a Lisboa y charlar con estos súper mega grosos de la endocrinología veterinaria a nivel mundial. Algunos nombres de los más conocidos, acá en el medio está Mark Peterson, que es el que describió el hipertiroidismo en el gato, lejos el número 1. Y bueno, en tiroides, Carmel Mooney, por acá atrás, bueno, Lola de España, un montón, Federico Fracassi, todos muy, muy grosos, y la verdad que me enorgullece mucho poder compartirlo, porque fue hace muy poco, fue hace unos meses, en marzo, y básicamente, como vamos a hablar de hipotiroidismo, quería comentarles un poco de qué se trató mi experiencia acá, porque básicamente lo que hacen es tratar de determinar un consenso sobre la terminología de las distintas enfermedades endócrinas y establecer algunos consensos en diagnóstico y tratamiento. Es un proyecto que nace de la Sociedad Europea de Endocrinología Veterinaria y que tiene cierto apoyo y colaboración de la sociedad norteamericana, que es la Sociedad de Endocrinología Comparada. Básicamente tiene un método muy interesante, no lo voy a leer todo, pero se llaman voluntarios, se eligen esos voluntarios, se establecen distintas tareas, se establecen reuniones virtuales, se establece una reunión física, luego los paneles sobre hipotiroidismo establecen un consenso, eh, después la sociedad de Estados Unidos también hace como una reunión
física, y luego se van compartiendo esos consensos y se manda a la sociedad en general, no a la sociedad, el público común.